Bueno, vamos a ver, Andrés Arconada. Hola, Barili, Buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo Muy estás? bien. ¿Cómo Ciao, estáis? cara, ¿cómo Ciao, estáis? benissimo. Bene, Sí. bene. Non lo acredito più, non lo acredito più. Es una canción que vi este verano. ¿De quién? Pues ¿No te fíjate, acuerdas? esta la cantaba Iva Zanicki. Hombre, Iva Zanicki, qué peligro tiene. Enorme Enorme, peligro. enorme. Es de Pero las que hay que tremendo. salir corriendo, solo escucharla de vez en cuando. Bueno, Y aún así te pone esa aún cosa así, telúrica. mujer te da un poco de miedo. Es Sí, verdad. anima, pero... Sí, sí, hombre, anima. Anima, sí, pero... Bueno, pues vamos a ver. Cine y estas cosas. Pues vamos a entrar en el cine, como dices tú, y vamos a ver cuál va a ser la repercusión de público que ya se testó en la inauguración del festival, del presente Festival de Cine de San Sebastián, que se clausura mañana, y que fue un éxito impresionante por parte del público. Modelo 77 es una película española dirigida por Alberto Rodríguez, un director que suele dar en la diana, que el público va a verle, que le llevamos películas como Siete Vírgenes o La Isla Mínima, por poner algún ejemplo. Esa sí que me gustó. Que funciona muy bien. Y Siete Vírgenes también tiene un punto. Es estupenda, Siete Vírgenes. Sí. Funciona... Pero tantas. Sí, Modelo 77 funciona como Esto es un como el título de Javier Ponce, pero hubo una vez 11.000 vírgenes. Sí. Sí, es un director de éxito que hace películas para público y el público suele responder muy bien y yo estoy convencido que Modelo 77 va a gustar mucho al público. Es una película carcelaria, eso hay que decirlo, y está dentro de ese género y respeta todas las reglas del juego, aunque está inspirada, y lo dice el propio director, libremente en hechos ocurridos en la cárcel de la Modelo en el año 77. ¿Por qué la sitúa ahí? Porque fue un año, y eso sí ocurrió en la realidad, en la que ya la democracia estaba instaurada en España, pero los centros penitenciarios no habían absorbido todavía. Bueno, es que se instaura ese año, entonces la tarea legislativa, que tiene que partir de la Constitución, es entre ese año y el siguiente. Y además había un problema en las cárceles, con los etarras, los grapos, los frapos, etcétera, y luego una serie de delincuentes comunes se agruparon en la COPEL que consiguieron forzar la salida, donde viene incluso mucho cine, el miedo a salir de casa, miedo a salir de noche, todo eso, porque consiguieron que en cuanto llegó el PSOE soltara a 10.000. Es decir, la situación en las cárceles era tremenda porque había un lío legal evidente y además había un lío propiamente interno, carcelario, de que también los celadores tampoco sabían muy bien qué obedecer. Eso es lo que cuenta. Entra y lo hace a través de los ojos del protagonista, que entra en esa cárcel donde está todo mezclado. Hay presos comunes, hay presos por su condición sexual, hay presos políticos, hay presos de todo tipo, todo allí, todo mezclado. Y las leyes dentro de una cárcel eran muy duras, tan duras como lo que le pasa al protagonista, que es un muchacho joven que ha delinquido con una estafa, con un desfalco en su empresa muy pequeño, que no hay forma humana de que revisen o le juzguen por su caso. De momento está en la cárcel sin saber cuándo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene dinero para contratar a un abogado que pueda agilizar los papeles y el oficio está totalmente saturado. Además, lo que ha robado es muy poco para la condena que piden, que está entre 10 y 20 años. Él va a entrar ahí en plena ebullición, cuando se funda también la COPEL, que es la Coordinadora de Presos en Lucha, para pedir esa serie de derechos de las que apuntaba Federico, pero tampoco muy bien organizados. O sea, No, es que había una mezcla de caos. Anarquistas violentos que lo que decían es que todo el mundo es delincuente, que no existe el derecho. Entonces, claro, los comunes sí querían que hubiera derecho para favorecer lo suyo, pero los otros era una cosa política. Entonces, claro, se organizó un follón monumental, porque unos lo querían que no hubiera cárceles. Y otro dice, sí, cárcel, pero poco. O sea, que ahí es que eran cosas distintas. Es muy de la época, el lío, ¿no? Que hubo. Pues ese lío está muy bien reflejado con los ojos de este protagonista, que va a parar a una celda donde se encuentra con un compañero como el personaje que interpreta Javier Gutiérrez, que tiene otra serie de ideas. Lo mejor de la peli es que tampoco nos cuenta, menos en el caso del prota, por qué están cada uno de los presos que salen. Es decir,
todos están ahí, pero tampoco nos explican ni pierde tiempo explicándonos. Bueno, pues en eso van a planear también un plan de fuga y ahí arranca esta película que, como digo, está muy pensada para el público, es muy rápida, es cruel en muchos momentos, salvaje en otros, pero que se ve muy bien. Es del Grupo 7 también. Sí, También Sí, es no, una no, gran si es que a película. mí es de los pocos que realmente me gusta, o sea que a priori está lo muy de bien. las vírgenes me echó para atrás porque tiene un título No, como no, pero del es cine del fantástica, destape, ¿no? Siete vírgenes es... Pues la veré, la tienes veré. que pillarla Yo porque creo te que he va a visto gustar. todo, además Grupo 7 me encantó. Sí. Sí, Y, sí, hombre, sí. por fin hay un Muy cine buena. negro español que desde Alberto Closas y Quino y tal, en blanco y negro, Sí, sí, con que por Arturo cierto, Fernández. las han recuperado todas en Amazon, las están recuperando, Sí. que hasta ahora solo se veían algunas en Flixolé Flixolé. Bueno, pues se han dado cuenta de que el cine español es lo que sigue gustando a los españoles, el de toda la vida. Y están recuperando desde Malvaloca hasta las clásicas. Faltan algunas buenas que tiene solo Flixolé, La Torre de los Siete Jorobados, Esto todas está en estas, Flixolé, está en las Flixolé. bonitas, pero es que hay algunas policíacas, esas Sí, entre sí. los años 50, que están muy bien. Pues el reparto lo encabezan, como decíamos, Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Miguel Herrán es un actor joven, yo creo que de lo mejor que hay ahora mismo. Le descubrió Daniel Guzmán por la película Cambio de Nada, que le dieron el Goya al mejor actor revelación, que para mí ha sido el mejor discurso que ha hecho un actor joven en la academia a lo largo de todos los años de existencia, que luego tuvo la suerte de entrar en series como Élite y La Casa de Papel, y este chico se ha disparado tanto que tiene 14 millones de seguidores en Instagram. O sea, es todo un ídolo mediático en todo el mundo, pero que es un actor magnífico. Él es el prota, junto con Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, que es habitual en el cine de Alberto, o Fernando Tejero haciendo un personaje muy distinto a lo que vemos habitualmente. Así que gran película que recomiendo a todo el mundo, como No te preocupes, querida. Es verdad que esta película ha tenido mucha repercusión por el lío mediático que se ha armado y no por la película en El sí. escupitajo Está famoso, ¿no? dirigida por Olivia Wilde. Olivia Wilde era una de las actrices que saltó a la fama con House. A partir de ahí luego tuvo una carrera cinematográfica muy interesante, hizo una película que funcionó muy bien y le dieron la oportunidad de hacer No te preocupes, querida. Ella no es la prota, la prota es una actriz cada vez más en auge, que es Florence Pugh, y que está estupenda. Y bueno, pues todo empieza porque Shia LaBeouf, que iba a ser el protagonista, empezó las noticias de que ella, la directora, la había echado porque era un actor muy conflictivo, que lo es, y por otro lado él dijo que se había ido porque no se entendía con ella, y empezó ya una lucha. Y luego llegó Venecia, donde se presentó la película fuera del concurso, y hay unas imágenes que no se ve, pero la gente dijo que uno de los actores había escupido al otro cuando salía. Bueno, en la Harry escena. Styles, que es uno de los cantantes que tienen Y más que es seguidores en el mundo. y que es el prota Y que es el esta novio de película. Olivia Wilde. Sí, que se hicieron novios durante el rodaje. Total, que todo eso ha hecho que todo el mundo hable de la peli sin meterte Sin en verla. la peli, que la peli es lo interesante. Es una peli que tiene dos partes muy diferenciadas. Y la primera parte la seguimos con mucho interés y la segunda nos descoloca totalmente, pero es lo más interesante de la película. La primera parte estamos hablando de una urbanización bastante idílica, ambientada a finales de los 50 o de los 60, donde los maridos salen todos a la vez para trabajar en un centro, en una fábrica y no se sabe qué, que se llama Victoria, y las mujeres se quedan en casa. Las mujeres pueden estar en su casa, pueden pasear, pueden ir al centro social, pueden ir a hacer ballet, pero no pueden salir de más allá de una frontera donde está la fábrica. Ellas no se pueden acercar ahí bajo ningún concepto. Bueno, pues todo lo ven con normalidad hasta que ella, la prota, que es muy feliz en su matrimonio, empieza a plantearse cosas porque ve cosas que no son muy normales, como a qué se dedica su marido, cuál es el trabajo real de su marido y de sus compañeros, porque nadie te lo explica y a ella mucho menos. Va a suceder una cosa tremenda que no lo puedo contar y ahí ella se trastoca totalmente, de tal forma que aquí empieza el arranque de una película muy distópica, muy cruel y que nos va a conducir a ver a qué se dedican esto y en qué mundo realmente están metidos, ¿no? Bueno, a mí me parece de lo más interesante de esta semana, totalmente preocupante. Y luego una película Preocupante, muy preocupante. Sí, no. Oye, por Sí, porque cierto, 2 de 3. ¿sabes lo que recuerda eso? Que era real en los años 50, todos los recintos de experimentación atómica.
que se sucedió De ese en tipo. Los Álamos, en Texas y tal, pero que luego hemos visto ya la caricatura soviética en Chernóbil. En la serie, cuando aparece ese pueblo que es el único que tiene un supermercado lleno, a cambio de que se pueden poner enfermos graves. Pero el pueblo se niega a que quiten la central nuclear, a pesar de que no es como las occidentales. Ahí todo es basura y van a morir, pero dice, oye, estamos viviendo como señores, estamos comiendo tal. Llegas, y además se encargaban de que sobre todo el supermercado tuviera hasta cosas del extranjero. Claro. Claro, pero el Claro. precio era el que era. Y vivían, no podían salir de allí. Gourmet radioactivo. Exactamente. Sí, pero Es ideal. Sí, era esto. sí. Bueno, pero Oye, Ya puestos, si lo mira. digieres, Sí. a ver, pero es verdad que eso, en Los Álamos se han hecho varias cosas, y hay varias novelas de esas, hay muchísimas, pero es que eran, claro, eran proyectos secretos, y cuando la Guerra Fría, años 40, 50, era secreto, y los que trabajaban en el mundo militar, digamos, de experimentación, vivían en pueblos o en zonas o en semiciudades absolutamente cerradas. Pero cómo son de aterradoras esas imágenes en la serie de Chernobyl cuando ya ha ocurrido el desastre nuclear de ese mismo lugar completamente Claro. vacío, Y que sin que se embargo queda como una nadie ciudad quiere, fantasma. y que la gente quiere volver a la época en que aunque hubiera radiación estaba lleno el supermercado y había paté. O sea, Bueno, brevemente. Bueno, yo no Andrés, sé si Crímenes del radiactiva, futuro. pero yo no he entendido nada de esta película. Se llama Crímenes del futuro. David Cronenberg vuelve a atacar, nunca mejor dicho. Bien distópico, ¿no? Sí, distópico. Algo distópico. Es un director odiado y querido, o sea, no tiene tono medio. Hay películas de él que a mí me gustan y películas que no sé por qué las hace, y sobre todo es que no entiendo nada. Esta película me es difícil contarla y sobre todo verla, porque digo, sí, están estupendos. Viggo Mortensen, que es su actor fetiche, Lea Seydoux y Kristen Stewart, están... Y además saben lo que hacen, se supone que saben lo que hacen y que se lo creen, pero yo no sé de qué va esta película. Por más que la pienso, la recreo, la veo, digo, pero que bueno, yo creo que el público se va a ir a los 10 minutos, porque es que no entiendes nada de qué va. Estamos asistiendo a un futuro no muy lejano en donde una pareja, en este caso, pues sí es una pareja, pero en este caso él... se trasplanta cosas en el cuerpo y es como una performance que lo va viendo la gente y ella también, y se abren en los intestinos y se colocan y bueno, pues a ver es si una es performance Jodorowsky. y aparece una agencia secreta que de alguna forma no quiere... Bueno, en ese caos de argumento se centra todas las paranoias de Cronenberg, que son muchas y que le gusta mucho explorar, que es dentro del cuerpo humano, fuera del cuerpo humano, con las distopías, con todas estas cosas que a él y su mundo tan loco le permiten y se lo producen. Y bueno, yo me encuentro ante una película que, insisto, como espectador no debes ver. Sobre todo es un espectador medio que va al cine a entretenerse, porque Cuesta ¿qué al vas a cine, salir ¿verdad? del cine? Que no es barato. Bueno. Bueno, pues Encarna Jiménez nos lleva a una exposición que sí que es recomendable, Federico. Hombre, además dos clásicos Encarna, buenos días. Hola, buenos días. Sí, dos conocidos entre ellos y por nosotros y por todo el mundo. Es una exposición que se acaba de inaugurar en Mafre, Mafre Madrid, que estará hasta el 8 de enero, y que se llama Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura. Bueno, es un título muy largo, pero que sirve para ver las conexiones que hubo entre Julio González y Pablo Picasso justo cuando se está celebrando el cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso. Julio González murió muchísimo antes, murió en 1942 en plena ocupación alemana de París. Bueno, pues ¿en qué consiste esta exposición? Pues en ir desgranando la relación entre estos dos personajes que coincidieron justamente, o que Picasso lo llamó en 1928, para hacer un monumento funerario a Polinéa, y que sin embargo ya se conocían. También hizo pues un recuerdo funerario a Julio González con una cabeza de toro, con un cráneo que era una especie de vanitas. Bueno, Julio González y
y Picasso se conocen ya en la Barcelona modernista. Él era hijo y nieto de orfebres y trabaja muy bien la joyería, pero luego pasa a trabajar el hierro y se considera que es el origen de la escultura en hierro. Y la desmaterialización, ¿en qué consiste? Pues en que como Picasso y Julio González se unen para ir, digamos, con una corriente, tanto por el cubismo como por círculo cuadrado, etcétera, que consiste en utilizar la forja y la soldadura para hacer eso que llaman el dibujo en el aire. Bueno, es una exposición muy ligada a las formas, también a la propia historia de ellos dos, porque hay que decir que en 1937 en la exposición de París coinciden Picasso con el Guernica y Julio González con la Montserrat. Ahí vamos a ver pues todo lo que influye el cubismo, Juan Gris, etcétera, y luego pues el trabajo de Julio González, que sabemos tiene un museo que precisamente lleva el nombre Julio González, que es el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM, y para el que Tomás Llorens, que falleció hace un año y es el comisario de esta muestra, pues adquirió un montón de piezas y que bueno pues tiene la mayor colección de Julio González que hay en el mundo. Bueno, muy bien. O sea que muy bien para aprender, para conocer la obra de Julio González y su relación con la de Picasso. Perfecto. Gracias, Encarna. Bueno, Al teatro. y vamos a ver, esto sí que tiene interés, ¿verdad? Esto tiene mucho intríngulis. Esto tiene intríngulis. Se trata de la voluntad de creer, que lo podemos ver en El Matadero, en las naves del Español de Madrid. Es un texto de Pablo Messier y la dirección también es de Pablo Messier, que es un director que yo y todos descubrimos hace algunos años con un montaje en el Teatro Pavón Kamikaze, difunto Teatro Pavón Kamikaze, porque desafortunadamente pues ya no tiene la misma dirección artística y ya no funciona de la misma manera. Y él estrenó una obra de la que hablamos aquí que se llamaba Las Canciones, que a mí me dejó absolutamente fascinada. Era un recorrido por las canciones, las grandes canciones, ¿no? De una manera muy surrealista, pero al mismo tiempo muy pegada a las emociones. Yo vi este montaje y dije, yo a este señor le tengo que seguir porque verdaderamente es un artista, es un creador. Y efectivamente después ha ido haciendo otras obras que me han gustado mucho y ahora llega la voluntad de creer que bueno, está basada, digamos, en la película Ordet de Dreyer, que aquí se tituló La Palabra, que es una película de 55, muy Yo no contundente. sé las veces que la habré visto en Fantástica. la tal. Fantástica y es horrible, las dos cosas a la vez, sí, sí. Bueno, pues esta película trata una historia familiar en la que, no me voy ahora a meter en la trama porque no queda mucho tiempo, pero bueno, en la que al final hay una mujer que muere y resucita porque su hermano es un personaje que se cree está loco y cree que es Jesucristo y tiene el poder, digamos, el don de hacer un milagro, mediante la palabra. Mediante la palabra. Sí. Entonces, bueno, ahí detrás hay mucha Levántate tesis, y ¿no? sal fuera, que ese es el gran milagro de la resurrección de Lázaro. En la transcripción del juicio a Juana de Arco, que es donde se basa también Pablo Messier como de espita de salida de este texto, cuando le preguntan a ella cómo sabía que era la voz de San Miguel la que escuchaba, pues ella contesta porque tenía voz de ángel. Y le preguntan, ¿cómo sabe usted que era una voz de ángel? Y ella contesta, porque tuve la voluntad de creerlo. Entonces, bueno, pues es todo una trama que es parecida a la de Ordet, a la de La Palabra, en la que básicamente pues se habla de cuestiones como el amor, la muerte, la fe, o sea, el tener fe o el no tener fe, pero bueno, todo esto con el lenguaje de Pablo Messier, que a veces cuando comienzan sus montajes yo tengo como al principio la sensación como cuando uno va a un restaurante de Nouvelle Cuisine y te dan una tortilla de patata desestructurada, ¿no? Y entonces dices, ¿esto qué es? Sí, y entonces dices, piensas,
pero ¿por qué no me dan una tortilla de patata Bien. de toda la vida, bien hecha, que me encanta y no hace falta? Pero a veces, solo a veces, según vas probando la tortilla de patata desestructurada, dices, oye, pues tiene una textura, no sé cómo, no sé qué, da igual, y acaba gustándote y acabas siendo una experiencia, en cualquier caso, bueno, pues nueva y hermosa. Es lo que sucede aquí con la voluntad de creer, que poco a poco te va metiendo y al final Te lía. y al final acabas riéndote, acabas entrando en un lenguaje teatral que, si bien no es nuevo, sí resulta de alguna manera revolucionario, ¿no? O sea, que decir también que Rebeca Hernando, que es una actriz que veo en ocasiones en montajes por aquí y por allá, es una actriz verdaderamente espléndida. Creo que hay que subrayarlo porque hace un trabajo extraordinario junto a un reparto, desde luego, de altura. O sea que eso, en las naves del Español, en el Matadero de Madrid. Pues tomamos Divecol, nos despedimos hasta el lunes. Sí, porque con esto de que cambia, ahora viene el veranillo de San Miguel y luego ya los granizos. En mi pueblo ya ha granizado, 3 días Así, de granizo hace 3 días. A ver si se Es que creían tu pueblo los de los siempre va por molinos. delante. Hombre, y sobre todo Faltaría que estamos más. en pie de guerra. Molinillos a nosotros. El lunes a las 6 nos vemos. El lunes a las 6, pásenlo bien.